la voluntad de este ciclo y de la comisión y de estos ámbitos es poder abrir una ventana para que pueda participar la sociedad civil y podamos integrar como esas sensibilidades que de pronto no están presentes en nuestra rutina política y que muchas veces no es que no tengan voz, sí, pero no las logramos integrar 100% a nuestro discurso o no logramos comprender sus sensibilidades y sus demandas cotidianas porque no están integradas en nuestra rutina. Y entonces, para mí, además de que hayan compañeras y compañeros de la vertiente, poder contar con la presencia de la sociedad civil y de ustedes es como súper lindo y súper simbólico. Así que gracias por estar acá. La identidad de género, todos habitamos una identidad de género. Pero parece que esto de que las identidades disidentes, género disidentes, y ahora voy a profundizar cuando digo género disidentes, porque esas dos palabras juntas y a qué se refiere, y disidente de qué. Pensar que, estas identidades también ponen en la palestra o ponen en el discurso determinadas representaciones o determinadas categorías que tienen que ver con todos y con todas, pero parece que las identidades trans, y eso se repite en otras instancias también, ¿no? Las identidades trans muestran la disidencia de algo aprendido, de algo que socialmente es respetado, que es validado desde la validez real de sujeto. De qué sujetos en esta sociedad son válidos y qué otros sujetos no son válidos. También las categorías, y me hago cargo de que las categorías que tienen que ver con la identidad de género de las personas trans, cuando hablo de las categorías de las personas trans es una palabra, es un prefijo que involucra a tres categorías básicamente, que una de ellas a su vez es abarcativa de las otras dos. Estamos hablando de travestis, transexuales y personas transgénero. Yo me voy a quedar básicamente con dos de esas categorías porque la categoría transgénero es una categoría abarcativa que tiene que ver con todas esas identidades disidentes. Incluso considero que no es una categoría identitaria, sino que es una categoría más de índole de posición política. Cuando hablamos de personas travestis, estamos hablando de una disidencia sexogenérica, como cuando hablamos también de las personas transexuales. Y cuando hablo de esta disidencia sexogenérica, ¿qué quiere decir sexo-género? Esta unión que hay entre que determinado sexo es el sexo morfológico, ¿no? Hoy incluso hasta podríamos pensar que sexo ya no tendría que ver exactamente con nuestra genitalidad, pero este binomio sigue operando como, es decir, nace un niño o una niña, o nace un niñe, para utilizar la E como algo a ser habitado. La visibilidad de determinados órganos sexuales hacen a una presuposición de que ese sujeto o sujeta es sujeto o sujeta. Es decir, ante la presencia, incluso diría más todavía, ante la presencia de un órgano genital, que es el pene, por añadidura hacemos que esas personas que tienen pene son hombres y aquellas personas que no tienen pene son mujeres. Es decir, bueno, travesti es toda aquella persona que no condice su morfología con la expresión de su género. Es decir, lo que podríamos llamar o mal llamar un hombre vestido de mujer. Las personas transexuales, si vamos a la bibliografía más, para mi criterio más ortodoxa con respecto al tema, tendría que ver con aquellas personas que hacen una reasignación morfológica. Y con esta categoría en particular yo tengo una disidencia, porque me parece que estamos definiendo, para definir eso nos estamos posicionando del lugar que estamos criticando, justamente, ¿no? Que es los órganos sexuales. Por lo cual yo repensaría esa categoría pensando o diciendo que las personas transexuales son aquellas que, además de una expresión de género disidente o no conforme a su sexo asignado al nacer, son aquellas personas que deciden
hacer transformaciones en su cuerpo a través de determinados tratamientos transespecíficos, como pueden ser cirugías. Cómo aprendemos a relacionarnos con nuestro propio cuerpo, cómo aprendemos a relacionarnos con nuestra propia sexualidad, con nuestro propio sentir. Bueno, esa disidencia hace que determinadas personas sean catalogadas como trans y otras como no trans, y que habitan una identidad que les corresponde conforme a ese sexo asignado. Pensemos que en el manual de psiquiatría anterior de la APA, en su edición anterior, la transexualidad era un trastorno de la identidad. En este momento no es un trastorno, pero sigue siendo algo a ser evaluado, a ser estudiado, y se sigue manteniendo una categoría que es la disforia de género, es decir, disforia, ¿no? Hay una disidencia de la forma en que ese género debería expresarse. O sea que todavía tenemos esa reminiscencia de esta cosa del sujeto válido, del sujeto no válido. Así que bueno, yo soy un trastorno que me recibí de psicóloga. Pues una persona transexual, independientemente de cuál sea su identidad de género, masculina o femenina, puede ser heterosexual o homosexual o bisexual o asexual o todas las categorías que podemos habitar los seres humanos. Como para hacer un quiebre en el momento histórico en el que estamos, tenemos muchos avances en materia legal. Estos avances creo que todos tenemos claro. El compañero recién hace un rato hablaba de los derechos, pero la implicancia del Frente Amplio también dentro del habilitar espacios, porque también tenemos que ser críticos, ¿no? La mayoría de las leyes que hablamos como plataforma de derechos no han salido de la estructura del Frente Amplio, sino del movimiento social. Sí, el Frente Amplio ha habilitado, y creo que no se habría dado en otro momento histórico y en otro espacio, con otro gobierno o con otro espacio político, a la conducción de nuestro país. Cuán endeble también estamos como sociedad para que una persona, un diputado de derecha, pueda decir determinadas cosas y no sienta más allá, me parece que ese señor tiene muy poco contacto con la realidad y con la sanción social. Pero digo, igualmente hay sujetos en este país que todavía pueden, en un espacio tan importante como es el Parlamento, en donde crea subjetividad, en ese discurso tan anquilosado, tan viejo, viejo no por edad, sino porque huele a una cosa rancia, ¿no? ¿Cómo alguien puede decir en el siglo XXI que la agenda de derechos hay que repensarla? Sí, para avanzar, pero no para sacarla. Me parece que eso dice mucho también de la derecha, dice mucho de este señor y dice mucho del momento social en el que estamos, y también como para poder hacer una propia crítica hacia la militancia de izquierda, ¿no? ¿Qué nos pasa como militantes de izquierda? Que seguimos habilitando este tipo de discursos fascistas, históricamente viejos. Así que bueno, no sé, después intercambiamos. Voy a hacer un abordaje más desde lo performático, básicamente. Enmarcar esta charla en lo que es el mes, en lo que significa este mes, el mes de junio, que es el mes de la diversidad para todo el mundo, ¿no? Que no es el mes de septiembre. El mes de septiembre se hace una marcha, sí, como todos los años, pero por un tema climático. El mes de la diversidad en todo el mundo es el mes de junio, por el tema de la fecha y el marco histórico, cultural, que tiene que ver con el 28 de junio específicamente,
que tiene que ver con la revuelta, le llamo yo, de Stonewall, que fue en el año 69, que a partir de ahí es el nacimiento de las diferentes organizaciones sociales en el mundo entero. Los primeros movimientos sociales se originaron en Stonewall en el 69, en el barrio de Village, en Nueva York. No dejar eso de lado, ¿no? Porque está bueno como las primeras marchas también, aquellas primeras marchas organizadas y bien reivindicativas que fueron los finales de los 80 y principios de los 90, acá en Montevideo se hacían durante el mes de junio, que es un mes que creo que es necesario políticamente rescatarlo y volver a darle vida, porque realmente tiene como mucha historia, mucho significado y mucha simbología para toda la comunidad LGBTIQ. A mí lo que me interesa un poco es problematizar en cuanto a desde dónde y cómo legitimamos esas identidades, desde dónde nos paramos, cómo las reproducimos y cómo las sostenemos después. Y básicamente mi interés en lo que vengo últimamente como con una inquietud de investigaciones a través de lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Porque en definitiva todas y todos somos lenguaje. Somos a través del lenguaje, porque quien nos legitima de última o en primera instancia es el lenguaje. La forma estática en la cual nos sostenemos o reproducimos ciertos discursos y ciertas prácticas o formas de pararnos o de vivir socialmente. Para ir un poco a los ejemplos, ¿no? Para no irnos tan en lo teórico, hay otro gran teórico que es Irving Goffman, que habla de que vivimos como un escenario social, un gran escenario social donde lo que utilizamos de manera cotidiana son diferentes máscaras sociales que nos ponemos y nos quitamos en diferentes momentos, siempre de acuerdo al espacio que habitemos, ¿no? Uno de esos espacios es nuestra casa, otro es la vida pública, otro es nuestro trabajo, otros son nuestros centros educativos y otro espacio es espacios como estos. Yo soy de los que opino, de los que considero que esas máscaras en algún momento tienen que caer y creo que caen en el encuentro con el otro o con la otra. La publicidad, por ejemplo, y hay varios estudios que hablan de eso, de alguna manera siempre están como legitimando y desarrollando estos modelos ideales y poco comunes, poco reales también. Cuando Mr. Músculo te dice que la señorita tiene que limpiar la casa y que con este producto va a limpiar menos y por eso va a tener más tiempo para desarrollarse como mujer en otros aspectos. O sea, ¿quién es Mr. Músculo? ¿Qué es lo que trae como discurso detrás? ¿Es ese hombre que viene a salvarme? O sea, hay un montón como para cuestionarse ahí y para problematizar y para interpelarnos, ¿no? Para preguntarnos. O sea, ¿realmente yo compro eso? ¿Realmente yo reproduzco eso? Sí, lo hacemos todos los días. Todos los días reproducimos estos discursos hegemónicos de lo que se trata ser hombre o ser mujer en este sistema que nos hemos inventado y que también se nos ha impuesto. Y creo que un poco la disidencia lo que trae es eso, es arrojar un poco de un cierto temblor a eso tan estático y tan rígido y tan sostenido durante tanto tiempo. Como para ir cerrando, es justamente apuntar a eso, a que somos una construcción, un devenir, un proceso, de que las identidades trans estamos totalmente deslegitimadas social y culturalmente en cuanto a esto, en cuanto a que de alguna manera estamos cuestionando todo un sistema impuesto y sostenido históricamente, de que es necesario seguir profundizando en estos temas, seguir deconstruyendo, seguir problematizando, seguir cuestionando, seguir hablándonos, pero en la vida cotidiana. Y cuando hablo de la vida cotidiana hablo del almuerzo, de la juntada en casa, con los amigos, con los hijos, con los nietos, porque en realidad todo esto, en lo que terminamos procesando, ¿no? Lo traemos desde muy pequeños y muy pequeñas. Y la construcción viene de ahí siempre. Y el tema de la opresión viene como desde muy pequeños. Está bueno como poder tener la apertura de empezar a cuestionar con los más pequeños
estas cuestiones que los grandes quizás las tenemos ya aprendidas y muy metidas adentro, y que nos cuesta un poco movernos de esos parámetros o de esos límites o de esos condicionamientos. A lo que de alguna manera prestamos resistencia, pero todos y todas, yo también tengo mis resistencias y mis miedos a ciertas cuestiones o ciertas cosas, las cuales intento trabajar justamente para deconstruir esos miedos y para poder dar un lugar al otro o a la otra a poder expresarse y ser esa persona, y yo puedo legitimarla a través de mi lenguaje, a través de mi discurso, ¿no? Y a través de mi intercambio con ese otro o esa otra. Básicamente es eso lo que venía a decirles. Espero no haber entreverado mucho. Tenemos dos títulos que cuentan la historia de Luana, y es un poco lo que voy a contar hoy desde el mayor de los respetos, porque es una historia que incluye a una menor y que está contada, digo, voy a intentar ser lo más textual posible de lo que cuenta la mamá y de cómo fue el transcurso de la vida y de la lucha que viene dando Luana desde muy chiquita. Que se llama Nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre, tiene dibujos de Luana que me parece muy interesante que se puedan ver, y lo escribió Gabriela Mancilla, que es la mamá. Y hay una cosa que dice Gabriela que para mí es fundamental que hoy nos vayamos pensando en eso, que es que dice que ella entiende que hay un tiempo en que la sociedad, en que todos y todas tardamos como en aprender, en desaprender, en comprender, en aceptar lo diferente, lo distinto, pero todo ese tiempo, todo ese cambio que es cultural, que es social y que entendemos que vamos haciendo avances y demás, todo ese tiempo que nosotros nos tomamos a veces en pensar si aceptamos o no al otro, es tiempo en el que otras personas están sufriendo, como sufrió Luana y como sufren otros niños y otras niñas trans, por ejemplo. Entonces es necesario que pensemos, discutamos, pero también que entendamos que tiene que haber un respeto enorme por en este caso, la identidad de género autopercibida, y por las elecciones. Yo voy a cerrar con un fragmento muy chiquito de una carta, la última carta que escribe Gabriela, que está en el libro, con algo que le dice a Luana y que me parece que es una pequeñísima síntesis de toda esta historia, y que nos vayamos pensando en eso a la hora de trabajar con el futuro, que son los niños y las niñas, y que dice: ¿le puedo pedir un deseo a las hadas? Deseo que seas feliz, que lo sigas intentando, que nunca te rindas, que jamás des un paso atrás, que logres ser fuerte, que te sientas libre, que te quieras mucho y que sigas siendo un ser tan lleno de luz, porque el camino es oscuro y sos vos quien lo va a iluminar. Es importante que esto lo tengamos presente, intentemos mirar un poquito para adentro de nosotros, de nosotras, y trasladarlo, no solamente a los niños y las niñas, trasladarlo en la vida, ¿sí? Es un poquito lo que les queríamos contar, así que bueno, muchas gracias por la atención, por la invitación, y quedan invitados, nos esperamos a todos en Semana de Lucha. Gracias.